Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a continuar con el tema de tipos de tejido. Ya hablamos de tejido epitelial, tejido conectivo. Dijimos que los tejidos se dividen en cuatro: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Pues bien, en este video vamos a hablar del tejido muscular y del tejido nervioso. Comencemos con el tejido muscular. Como generalidades, el tejido muscular podemos decir que está formado por unas células que están especializadas para contraerse y relajarse para producir un movimiento. Gracias al tejido muscular, nosotros podemos movernos, avanzar, caminar, brincar, correr. ¿Sí? Tenemos la locomoción gracias al tejido muscular. El tejido muscular se divide en tres tipos de músculo: tejido muscular cardíaco, tejido muscular esquelético y tejido muscular liso. Como ven, las células que conforman a estos tipos de músculo son muy diferentes y vamos a hablar más de lleno cuando hablemos de la histología del tejido muscular. Aquí, como solamente estamos hablando de tipos de tejidos, pues vamos a platicar lo más general. Como podemos apreciar, la célula muscular lisa es alargada de forma de huso, es decir, adelgazado en los extremos y grueso en la parte central, y tiene un solo núcleo. La célula muscular esquelética tiene estrías, estas líneas oscuras que vemos aquí, tiene estrías y es multinucleado, es decir, con muchos núcleos. Y la fibra muscular cardíaca es estriada también, pero la fibra tiene extensiones, se extiende, se divide, más bien tiene estas prolongaciones, estas extensiones, y se une una con otra por medio de unos discos que se llaman discos intercalares. Ya más adelante vamos a hablar un poco más de esto. Como decimos, pues el tejido muscular es un tejido especializado para contraerse. El nombre de las células musculares se le llaman fibras musculares. Estas, a su vez, por dentro tienen miofibrillas y también tiene proteínas que se llaman actina y miosina. Gracias a estas proteínas le dan el aspecto estriado a las células. Bien, entonces, como dijimos, el tejido muscular se divide en tejido muscular liso, estriado y cardíaco. El tejido muscular liso lo vamos a encontrar en las paredes de los músculos, perdón, de los órganos internos, y su célula tiene forma de huso con un solo núcleo. El tejido muscular estriado se le llama estriado por sus características, porque tiene estrías, como ya vimos en la imagen anterior, tiene estrías. Y también se llama tejido esquelético. ¿Por qué se llama tejido esquelético? Porque por lo menos una de sus inserciones está en un hueso. Y menciono por lo menos una de sus inserciones porque, a pesar de que la mayoría de los músculos estriados están unidos hueso con hueso, en el caso de los músculos del rostro, tienen una inserción en piel y otra inserción en hueso. Y sus células son multinucleadas, es decir, tienen varios núcleos. Y el tejido muscular cardíaco contiene estrías parecidas al músculo estriado, pero estas fibras cardíacas musculares están unidas entre sí por discos intercalares. Ya más adelante vamos a mencionar estos discos más a fondo. Vamos a hablar más específicamente de cada uno de estos tipos de músculos. El músculo liso, como mencionamos, sus células tienen forma de huso, es decir, alargadas, pero puntiagudas en los extremos y más ancho en la parte central, donde vamos a encontrar al núcleo. El músculo liso también se le llama músculo involuntario. ¿Por qué involuntario? Porque lo vamos a encontrar en los órganos internos.
y estos músculos se van a mover de una forma involuntaria, gracias al sistema nervioso autónomo. Es decir, no nos damos cuenta de que se están moviendo, de tal forma que gracias al músculo digestivo podemos realizar la digestión, la respiración o a través del torrente sanguíneo, a través de los músculos lisos que se encuentran en las venas, pueden moverse. Aparte de el impulso sanguíneo, también por el bombeo del corazón, también tenemos músculo liso. En el sistema linfático, también los conductos linfáticos, la linfa circula gracias a los movimientos del músculo liso. En el sistema linfático no hay un órgano que lo esté bombeando, que esté bombeando la linfa. Esta fibra muscular, esta célula muscular lisa, no tiene estrías, por eso se le llama músculo liso. Y este músculo, la característica principal de este tipo de músculo, del músculo liso, es que pueden trabajar de una forma continua, con muy poca fuerza o potencia y no se cansa. Ahorita vamos a ver esa diferencia con los otros dos tipos de músculos. Trabaja sin cansarse, aunque con poca fuerza o potencia. El músculo estriado. El músculo estriado, como les menciono, también se llama músculo esquelético o músculo voluntario. Esquelético porque por lo menos una de sus inserciones está en un hueso. Voluntario porque lo podemos mover a voluntad. Y estriado por sus características gracias a las estrías, estas líneas más oscuras que vemos aquí. Este músculo se encuentra, lo vamos a encontrar, la mayoría de los músculos lo vamos a encontrar de esta característica, músculo estriado. La mayoría de los músculos son músculos estriados. Y este se encarga de la locomoción del cuerpo, como les digo, de trasladarnos o de movernos. Y la característica principal de este músculo es que trabaja con mucha fuerza, pero este músculo sí suele cansarse. Un ejemplo, si nosotros estamos levantando una taza con poca agua, y lo estamos haciendo de una forma muy repetitiva, va a haber un momento en que nos vamos a cansar, que va a decir nuestros músculos que, ¿sabes qué? No puedo más, ocupo descanso. En cambio, el músculo liso, este no se cansa, está trabajando de forma constante y no llega a cansarse. El músculo cardíaco, el músculo cardíaco se estudia en una sección por separado porque tiene características de los otros dos músculos, tanto el músculo liso como el músculo estriado. Características del músculo liso, ¿cuáles serían? Pues bien, este músculo lo vamos a encontrar en un órgano, que es el corazón. Y este músculo al momento de trabajar no se cansa, va a estar trabajando todo el día, las 24 horas, sin cansarse, pero trabaja con mucha fuerza y mucha potencia, al igual que el músculo esquelético. Otra característica parecida al músculo esquelético son las estrías, estas líneas oscuras que encontramos en sus fibras musculares. Pero como les menciono, estas fibras musculares van a tener extensiones, no va a ser una forma alargada nada más, sino que tiene extensiones y estas fibras se unen unas con otras por medio de los discos intercalares. Bien, vamos a pasar ahora a hablar del tejido nervioso. Del tejido nervioso, ¿qué podemos hablar como generalidades? Bueno, aquí dice, envían señales eléctricas a través del cuerpo y se encuentran en el encéfalo, los nervios y los órganos sensoriales. Otras generalidades, pues que es un tejido altamente organizado, está muy bien organizado y gracias a él, de este tejido, podemos controlar y coordinar al cuerpo para adaptarnos a nuestro medio ambiente. Gracias al tejido nervioso nosotros podemos adaptarnos al medio ambiente y comunicarnos con él. Este tejido nervioso se va a dividir en dos tipos de tejido.
un tejido nervioso propiamente dicho, así es lo correcto, tejido nervioso propiamente dicho, y neuroglía. Más a fondo vamos a hablar de la histología del tejido nervioso, donde vamos a hablar de las funciones y características de estas dos, del tejido nervioso propiamente dicho y de la neuroglía. Pero hacia grandes rasgos, el tejido nervioso propiamente dicho va a estar formado por unas células que se llaman neuronas. Y estas neuronas son las que van a transmitir el impulso nervioso. Las células gliales no transfieren impulsos nerviosos, aunque también forman parte del tejido nervioso. Las neuronas están compuestas por un cuerpo celular, también llamado soma. Este cuerpo celular tiene unas prolongaciones que se llaman dendritas y una prolongación larga y lisa que se llama axón. Este axón, en su final, este axón tiene unos botones terminales, también llamados botones presinápticos o terminales axónicos. Y estos se van a unir a las dendritas de otra neurona para continuar el impulso. Y de las células gliales o neuroglía, podemos decir que se encuentran tanto en el sistema nervioso central como periférico. Vamos a encontrar diferentes células gliales en el central y diferentes células gliales en el sistema nervioso periférico. Y así a grandes rasgos, las funciones que tienen estas células son las de sostener a las células del tejido nervioso, es decir, a las neuronas, proveerlas de nutrientes y protegerlas. Pues por hoy sería todo. Es un video corto. Nada más hablamos generalmente del tejido muscular y del tejido nervioso, las cuales forman parte de los tipos de tejidos. ¿Ok? Y hablamos que son 4: tejido epitelial, tejido conectivo, muscular y nervioso. Por hoy sería todo, muchachos. Los invito a seguir estudiando. No se queden con solamente lo que uno les explique a través de los videos. Hay que tener esa sed de investigar más. ¿De acuerdo? Que tengan muy buen día. Hasta luego. Chao.